con acento cubano. Presenta Pienso, siento, digo. Un espacio abierto a la opinión, a la reflexión y sugerencias. Pienso, siento, digo. Con acento cubano. En el refranero popular español, desde hace muchos años, hay una frase que se repite de generación en generación y que muchos jóvenes españoles y latinoamericanos se preguntan de dónde proviene la misma. Se trata de la frase "más se perdió en Cuba", expresión española muy acertada siempre que se quiere enfatizar con ella una gran pérdida económica, de bienes o desarrollo social en cualquier aspecto de nuestra vida, suceso de deterioro o retroceso en el estatus de la sociedad o ramas del bienestar en general en España. Vierte, corazón, tu pena donde no se llegue a ver. Por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Agrego a esta definición que también es usada para expresar resignación o restar importancia a un problema o contratiempo, y que se suele completar con la expresión "y vinieron silbando" o también "y vinieron cantando". Ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Tú me sufres, tú aposentas en tu regazo amoroso todo mi amor. Corría el año 1898, cuando España venía luchando contra los movimientos secesionistas en Cuba desde 30 años atrás, y la realidad era que la metrópoli en La Habana estaba cada vez más cerca de ceder ante los intereses de los locales. Sin embargo, un nuevo enemigo apareció en su nueva expansión colonial. Tras declararse independiente del Reino Unido el 3 de septiembre de 1783, los Estados Unidos de América. Se produjo entonces una situación de choque entre ambas potencias. Los estadounidenses apoyaron el proceso secesionista de Cuba y el final del imperialismo español en el Caribe. Lo que escondía detrás de este arropamiento del país norteamericano eran intereses en la propia isla. Las tensiones comenzaron a escalar hasta que se acusó a los españoles de organizar un atentado contra el acorazado Maine el 18 de febrero de 1898, en el que fallecieron 245 estadounidenses. Algunas fuentes han sugerido posteriormente que la explosión fue en realidad una maniobra de los americanos para desatar esta guerra, que dio comienzo el 25 de abril de ese mismo año. El resultado fue desastroso para los intereses españoles. Sufrieron un total de 60.000 bajas solo en territorio cubano y la destrucción total de la flota de ultramar bajo el mando del almirante Cervera. Pero hay una realidad que no se puede negar, y es que la guerra de Cuba era profundamente despreciada por gran parte de la población española, especialmente por los más pobres. Si bien es cierto que las élites culturales y la burguesía defendían la lucha por los territorios caribeños, lo cierto es que las familias del campo y la clase trabajadora no podían entender por qué tenían que mandar a morir a sus hijos en una guerra en la que solo se defendía el honor de una nación venida a menos. Los soldados que llegaban de vuelta a su tierra, sanos y salvos, o algunos heridos,
no vinieron cabizbajos, sino alegres y silbando y cantando himnos, felices por volver a casa, de una guerra que no era la suya y con la posibilidad de comenzar una vida nueva, aunque en un país profundamente deprimido. La motivación de realizar este programa está dada por un profundo y serio estudio al respecto que nos ha hecho llegar el amigo Orlando Fernández Pavón, el cual nos servirá de punto de apoyo en el desarrollo del mismo. En su estudio, Fernández Pavón nos plantea que para conocer la magnitud del mensaje que encierra este eufemismo, con ciertos datos puede llegarse a comprender con exactitud por qué en España se dice más se perdió en Cuba y para ello aporta información referente. Mediante el Tratado de Paz con los Estados Unidos firmado el 11 de abril de 1899, España no solo perdió su presencia en la isla que le reportaba desde 1825 hasta 1897 entre el 60 y el 75% de todos los ingresos brutos procedentes de sus dominios en el exterior, sino que también se privaba de los beneficios sobre los acontecimientos que comenzaron a los pocos meses de ceder sus intereses en Cuba. La pérdida de Cuba se gestó en el lodazal de la tosudez y la soberbia en el que se sumergieron los más ilustres varones de España. Si se hubieran adoptado por parte del Reino Ibérico soluciones políticas y estrategias como las que aplicó Gran Bretaña a sus excolonias, quizás hubieran propiciado una versión insular del Canadá. Este son que es muy sabroso, que me inspire en Madrid, para que goce la gente y no se olviden de mí. En su estudio, Fernández Pavón nos aporta datos que dan una importante relevancia a la lealtad entre sí de grandes protagonistas de esta historia, como fueron el general español Arsenio Martínez Campos y el mayor general cubano Antonio Maceo Grajales, símbolos del respeto mutuo entre los pueblos que ambos representaban, sumidos en una cruenta lucha en el campo de batalla, pero unos por mantener el dominio colonial, los otros por lograr la independencia de Cuba. Al respecto, acota Fernández Pavón: no es un secreto, sino al contrario, una convicción mundial acerca de los lazos de identidad, cariño, admiración y respeto ancestral que unen a los cubanos y españoles. Es una realidad latente y que se ha patentizado entre sus generaciones desde el siglo XIX hasta nuestros días. La dignidad ética, aprecio y solidaridad entre ambos pueblos han precedido a cualquier antagonismo o divergencia, lo cual ilustra al narrar un hecho histórico entre el líder de la independencia de Cuba, mayor general de ejército Antonio Maceo y Grajales, y el español general Arsenio Martínez Campos, capitán general de la isla de Cuba en 1878. Se trata del proyecto de asesinato a Martínez Campos, jefe máximo del gobierno español en Cuba, cuando se presentara al diálogo con el titán de bronce bajo los árboles de los Mangos de Baraguá, el 15 de marzo de aquel año. En una carta escrita por Antonio Maceo, fechada el 4 de marzo de 1878 y dirigida al coronel Flor Crombé, le informa que desde que se encontraba herido grave en Loma de Bío, se le dijo que el cubano general Díaz tenía el plan de asesinar a Martínez Campos y en ella le precisa: me llené de indignación. Una conducta de esa naturaleza sería ignominiosa. Teniendo la seguridad que el oficial Crombé no tomaría parte en este asunto tan asqueroso y que no es digna de hombres, le pide que lo impidiera si posible le fuera.
Argumenta Maceo en esa carta que en torno a la tal idea contra Martínez Campos no se atrevieron a proponerle a él nada al respecto, y expresa este inalterable principio suyo como militar de honor, que dice: el hombre que pone el pecho a las balas y que puede matar a su contrario en el campo de batalla no apela a la traición ni a la infamia asesinándole. Y además declara que aquellos que quisieran proceder mal contra el militar español tendrían que pisotear mi cadáver, y expone de nuevo otro de sus principios de siempre: no quiero libertad si unida a ella va la deshonra. Mientras permanecía en San Luis, estación de la vía férrea de Santiago de Cuba hacia el oeste, el general español Arsenio Martínez Campos recibió un anónimo que lo dejó sorprendido luego de su lectura: no acuda usted a la entrevista con el mulato Maceo, será usted asesinado. Aviso que pudiera atribuírsele al coronel Crombez al recibir la noticia sobre el execrable propósito del atentado. A los 44 días de haberse efectuado el encuentro entre ambos generales beligerantes en la finca de Baraguá, Arsenio Martínez envía al señor Maceo la siguiente carta: Cuba y España nunca se engañan. Cuba y España nunca se engañan. El Cristo, 29 de abril de 1878. Señor Antonio Maceo, señor mío y de toda mi consideración, he recibido la expresiva carta de usted del 27 y no hay motivo para las gracias que usted me da. Yo tengo prevenido que cuando llegue la familia de usted sea recibida con toda atención. La casualidad ha hecho que caiga en mi poder una carta que usted dirigía el pasado 4 al señor Flor Crombez y los sentimientos caballerescos que en ella manifiesta usted. Anatematizando un proyecto contra mí, me han impresionado vivamente y desearía tener ocasión de estrechar la mano de usted como amigo, pues que ha sido enemigo leal. Se despide de usted con toda consideración, Arsenio Martínez Campos. Cuba y España nunca se engañan. Cuba y España nunca se engañan. Fue precisamente así como el principal enemigo de Maceo salvó la vida, gracias a los principios que guiaban la conducta de estos guerreros que podían ser al mismo tiempo fieros en el combate y eminentemente rectos y honorables en el diálogo civilizado con un adversario. Martínez Campos arriesgó su vida confiado en la palabra de Antonio Maceo, el hombre que había aprendido de su madre que un hombre sin honor no puede fundar pueblos ni proclamarse soldado de la libertad. Ole, chiquillo. Tal carácter, estirpe y moralidad intachable distinguían a los españoles y cubanos. Hay otro pasaje histórico de Antonio Maceo que llegó al conocimiento del general español Arsenio Martínez Campos cuando en el curso de un debate en 1890 un anexionista le vaticinó al general Maceo que Cuba se convertiría algún día en una estrella de la Unión Americana. El bravo guerrero abandonó su acostumbrado control y, como movido por un resorte, le contestó con toda la vehemencia de quien ha sido capaz de jugarse la vida por sus ideales con esta frase lapidaria: creo, joven, aunque me parece imposible, que ese sería el único caso en que mi espada estaría al servicio de España. Ole, chiquillo. Otro ejemplo sobre las relaciones interpersonales en estima y respeto recíproco que se profesaba entre españoles y cubanos beligerantes se comprueba en el siguiente hecho. Al enterarse el general Antonio Maceo y Grajales, segundo jefe de las tropas cubanas independentistas, sobre las maniobras del país norteño para intervenir a Cuba y previendo las ansias de expansión norteamericana, sentenció fehacientemente su frase más conocida, cuya repercusión se extendió a todos los habitantes de la isla: el que intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha.
Todo lo antes expuesto demuestra que por la herencia genético afrohispana, naturaleza e idiosincrasia, al cubano no se le puede imponer absolutamente nada, ni acepta chantajes o coacciones de ningún tipo. Sin embargo, es dócil, reflexivo, receptivo a razonamientos y abierto a nuevos conceptos. Por lo que sugiere Fernández Pavón que ante las actuales circunstancias y nuevo curso previsible del panorama social, político, económico y comercial en Cuba, no es hora de torpezas, remilgos ni retracciones en el protagonismo que debe asumir España. La inteligencia, capacidad y astucia de las instituciones, juntos a las entidades empresariales de España, deben primar sobre la arrogancia por las diferencias ideológicas en el futuro curso de los acontecimientos en Cuba. Y ello es más que un deber fraternal, por cuanto resulta una deuda histórica con el pueblo cubano, al haberle abandonado en 1899, deuda que considera debe ser saldada. Termina Fernández Pavón su estudio con la siguiente consideración: que la sagacidad y la comprensión mutua en esta nueva realidad que se avista propicie que la frase "más se perdió en Cuba" no vuelva a repetirse durante y para los cambios que se avecinan en su hermana nación. La oportunidad es pasajera. Soy la voz peninsular, guitarra que al sonar, bajo la luna llena, hasta la Macarena quiere salir a cantar. Hasta la Macarena quiere salir a cantar. Una vez finalizado el estudio aportado por Orlando Fernández Pavón para la realización de este programa y un poco a manera de conclusión del tema tratado, puedo inferir que la frase "más se perdió en Cuba" o "más se perdió en la guerra de Cuba y vinieron cantando" en sí misma define el sentimiento de cercanía entre dos pueblos que, a pesar del enfrentamiento bélico, donde primó por sobre todas las cosas el respeto, el que a su vez generó sentimientos de cercanía, admiración y cariño entre sus hijos. Cierto es que España, al perder a Cuba como colonia, perdía un importante renglón económico. Sin embargo, la razón misma de su aporte cultural al desarrollo de la identidad cubana le hizo ganar el amor de todo un pueblo, amor que sin lugar a dudas es recíproco. De España tengo el salero, de África llevo el sabor, porque soy la gota de sudor que cae sobre el tambor cuando lo están tocando. Soy gitano, soy moreno, soy rumbero, soy torero, soy Columbia y guaguancó. Soy gitano, soy moreno, soy rumbero, soy torero, soy Columbia y guaguancó. Pienso, siento, digo. Un espacio abierto a la opinión, a la reflexión y sugerencias. Con acento cubano.